Buenas tardes, me presento, mi nombre es Charo León Rivera y hoy junto a mi compañera Daniela Hidalgo les vamos a hablar sobre el capítulo El lenguaje de las emociones, específicamente el capítulo 7 del libro El arte de soplar brasas. En este curso de Tutores en Desarrollo Integral, impartido por la profesora Claudia Bello, vamos a profundizar este tema. El siguiente capítulo habla sobre la teoría y la técnica del coaching. Es decir, como hipótesis, el coaching se basa en la emocionalidad. El coach le enseña al coach a interpretar lo que siente, a reconocer sus sentimientos y en base a esto a entender las acciones, es decir, a cómo actúa. Por consiguiente, se abordará las consideraciones conceptuales y pautas para la intervención del coach, donde enfatizaremos principalmente en reconocer y aceptar la emoción, indagar e investigar las emociones, analizar las acciones posibles como también el compromiso de acción. Las emociones. El coaching no es solo teoría o técnica, sino que también se basa en el amor, es decir, en las emociones. Aprende a leer el lenguaje de las emociones. Debemos escuchar el lenguaje, las señales se deben interpretar. Es decir, el coach ayuda al coach a entender lo que son sus sentimientos, a entender su sexto sentido. Muchas veces las emociones unen al coach con el coach. Y el coaching se basa en esto, se puede iniciar a partir en base de una emoción que se quiere ser explicada, porque muchas veces las emociones cubren a otras emociones y se quiere entender qué es en realidad lo que yo siento. De acuerdo a cómo interpretamos la situación, tendremos una emoción resultante. Y esto también como resultado puede ser que va a contaminar una situación. O sea, va a teñir nuestras acciones, las emociones. Las pautas a considerar para la intervención del coach. Como frase principal se rescata que no puedo elegir mi emoción, pero sí puedo elegir mi acción. O sea, hablar de la emoción es hablar de la acción. O sea, siempre tiene que estar presente que el coach debe estar atento al lenguaje corporal, no solamente el verbal, sino que también las emociones que genera el cuerpo. Si se afecta un dominio de estos tres, que es el corporal, el verbal y la emoción, se van a ver afectados los tres en sí. Es lo mismo que pasa que cuando se trabaja uno de estos dominios, se van a ver los dos restantes enriquecidos. Bueno, eso viene en una explicación un poco más adelante. Pero las transformaciones del dominio, como dije anteriormente, se puede, por ejemplo, transformar la postura física y nuestras conversaciones verbales, y al hacer eso va a haber una transformación de la mano emocional. O sea, es decir, hay que hacer que todo esto sea coherente. Así como puede cambiar el pasado, se puede diseñar un futuro. Por eso se toma esta frase como principal. No puedo elegir mi emoción, pero sí puedo elegir mi acción. Es decir, la emoción que yo siento no es necesariamente que tiene que quedar capturada para siempre en mí. Puedo abrir mis posibilidades con ella. No es necesario. ¿Desde qué lugar escucha y opera el coach? Ponerle nombre a las cosas, es decir, reconocer la emoción, es uno de los principales factores para que la persona esté tranquila, con un reconocimiento. Es decir, escucha e indaga y con esto también puede inferir. Ahora, inferir no es del todo bueno. ¿Por qué no es del todo bueno? Porque si el coach infiere pero no chequea con el coach, quiere decir que hay ahí una dificultad en el coaching. Y el coaching es parte de también chequear la información que él está infiriendo. Además de esto, acepta las emociones. ¿Qué quiere decir con eso? Que le hace entender al coach que él no elegimos las emociones.
aparecen y ocupan un espacio en nosotros. Y entonces nosotros como coach tenemos que hacerlo entender que la interpretación personal la da el sujeto según la emoción que tenga. Y además indaga e investiga las razones. Indaga e investiga las razones porque toda emoción viene acompañado de una historia atrás. Entonces le hace entender que por qué está sucediendo esta situación, por qué está sintiendo esto, porque hay algo que está gatillando esta situación, es decir, una historia. Es decir, esta emoción hay que saber por qué sucede. El repertorio de las emociones es amplio. A continuación, presentaremos un repertorio de emociones básicas con preguntas que van a facilitar la indagación del coach y guiarán la investigación del coach. Las presentamos a modo de guía, ya que no son exhaustivas. El coach sabrá adaptarlas a su modo coloquial y personal. El miedo. Por lo general, la historia está asociada con algo malo que podría pasar o quizá algo que está en riesgo, o puede ser el miedo a perder algo o alguien que uno quiere o alguien que uno valora mucho, algo valorado, y se constituye en una amenaza de cierre de posibilidades. Entonces las preguntas se enfocan principalmente en ¿qué te asusta de esta situación? ¿Qué te da temor? ¿Qué podría suceder? ¿Qué cosa o situación valiosa sientes o piensas? ¿Te ha pasado algo parecido antes? ¿Qué consecuencias tiene esto o qué consecuencias tuvo? ¿Qué podrías hacer para evitarlo? El enojo refiere a algo malo que pasó y que no debió haber pasado. Siempre se suele acompañar de una tristeza luego de esto, y aquí las preguntas podrían ser: ¿qué pasó? ¿Cuál fue la situación? ¿Qué es lo que te enoja? ¿Qué prejuicio sufriste? ¿Cómo te afectó a ti? La culpa. La culpa es el enojo consigo mismo. Por lo general, se asocia a que uno transgredió sus propios límites o provocó consecuencias no deseadas. Se asocia a algo malo que pasó y no debiese haber pasado. Las preguntas aquí se enfocan en ¿cuál fue la situación? Ante esa situación, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes con eso? ¿Qué te remuerde? ¿Qué prejuicio causaste? ¿A quién? ¿Qué valor, norma o límite consideras que transgrediste? Por ejemplo, para seguir profundizando en las acciones posibles a trabajar, se le puede preguntar: ¿qué necesitarías que pase para tú perdonarte? ¿Qué acciones podrías desarrollar en ese sentido? Esas son algunas preguntas que uno podría realizar. La tristeza. La tristeza casi siempre, la historia por detrás refiere a algo malo que pasó, o alguien querido que uno perdió, o alguna posibilidad se cerró. Algunas de las preguntas aquí podrían ser: ¿qué situación te entristece? ¿Qué sientes que perdiste? ¿Qué posibilidad piensas que se cerró? ¿Qué valor tenía eso para ti? ¿Tienes posibilidades de recuperarlo? ¿Qué te ayudaría a procesar y trascender ese estado? ¿Qué te lo impide? Alegría, entusiasmo, vergüenza, envidia, nostalgia, orgullo, resignación, optimismo, gratitud. Son solo algunas de las otras múltiples emociones o estados emocionales que acontecen en el diario vivir. Una vez atravesadas las instancias anteriores,
El coachee y el coach tendrán una mirada más amplia sobre la emoción investigada, lo que va a permitir, por lo tanto, diseñar posibles acciones hasta el próximo paso. Definida la opción, se profundizará en las dificultades, en los obstáculos y en las competencias para poder desarrollarlas. El Role-Play Game es una excelente herramienta para el diseño. Por lo tanto, podríamos decir que la emoción está a la espera de una acción, la cual requiere una expresión. Y al asumir la responsabilidad ante nuestras emociones, también nos responsabilizamos frente al mundo. Finalizando, podemos agregar 2 sugerencias para la escucha del coach en relación con el tema emocional. Por un lado tenemos la ambigüedad de la palabra sentimiento y por el otro lado, no al chantaje emocional.